Okay, so sounds so dumb because when I say the first thing, I know you're going to do something really dumb. No, Dos leyendas de la música, Cher, la diosa del pop, y Leon Russell, el enigmático cantautor que inspiró a generaciones. Si bien sus caminos se cruzaron hace décadas, Cher ha mantenido silencio sobre su relación. Hasta ahora. ¿Qué reveló sobre su conexión con Leon Russell? Hoy descubrimos la historia detrás de estas dos figuras icónicas. ¿Qué crees que revelará Cher sobre Leon Russell? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación antes de sumergirnos en su tan esperada confesión. Exploremos lo que Cher dijo sobre su relación con Leon Russell. Esta entrevista es una que simplemente no te puedes perder. Así que sin más preámbulos, vayamos directo al grano. Antes de profundizar en lo que Cher dijo sobre Leon Russell, echemos un vistazo a sus primeros años de vida y su historia en la industria de la música. Vida temprana y historia. Nacido el 2 de abril de 1942, Claude Russell Bridges llegó al mundo con desafíos que ya bloquearon su camino. Era el segundo hijo de John y Hester Bridges. Su madre recordó que no pudo hablar hasta bien entrada su infancia, y, sorprendentemente, sus primeras palabras no fueron tan simples como la gente pensaba que serían. ¿Qué te pasa? Pajarito, ¿lloras? Preguntó mientras observaba algo que pasaba con los pájaros en la distancia. Su madre todavía estaba en shock al haber escuchado la voz de su hijo por primera vez. Sin embargo, el principal factor que diferenciaba al joven Claude de sus contemporáneos no era solo el hecho de que hablaba tarde, como resultado de un hecho ocurrido antes de que él naciera. La segunda y tercera vértebra de su columna se lesionaron y nació con una especie de parálisis cerebral. El lado derecho de su cuerpo, particularmente su mano, fue el más afectado por esto. Debido a que 3 de sus dedos no funcionaban correctamente, se vio obligado a depender más de su mano izquierda desde muy joven. Debido a esta limitación, su destino resultó ser inimaginablemente diferente de lo que cualquiera podría haber anticipado. Más tarde, se oiría a Claude comentar que siempre había sido débil. Debido a que tengo terminaciones nerviosas en el lado derecho de mi cuerpo que están lesionadas, mi enfoque para tocar el piano se basa en inventar cosas que puedo tocar con mi mano derecha. El daño, por otro lado, lo obligó a crear una forma completamente nueva de tocar el piano. Como resultado del hecho de que carecía del poder físico y las capacidades necesarias para poder tocar como todos los demás, encontró una manera de hacer que la música fuera distintivamente suya. Cualquiera que viera a Claude no dejaría de notar que tenía una profunda pasión por la música, a pesar de las limitaciones que imponía su condición física. Ambos eran conocidos por tocar el piano vertical, y cuando solo tenía 4 años, sorprendió a su madre al seleccionar una canción de la iglesia llamada Trust and Obey by Ear. En poco tiempo, sus padres le consiguieron clases de piano en Anadarko, que se encuentra muy cerca de ellos. El viaje abarcó casi 38 millas. Por otro lado, sus habilidades no se limitaban a tocar el piano. En poco tiempo, aprendió a tocar una variedad de otros instrumentos, incluidos el alto, el saxofón, la corneta y la trompa barítono. Cuando estaba en 5º grado, había logrado persuadir al director de la banda de la escuela secundaria para que le permitiera participar en la banda de música. Parecía como si la música manara de él, incluso cuando era un niño pequeño. A pesar de ello, no todos los sueños son sencillos. Claude dedicó 10 años de su vida al estudio de la música clásica. Sin embargo, muy rápidamente se le hizo evidente que sus manos nunca le permitirían tocar el piano de manera adecuada. Una vez admitió que era simplemente demasiado difícil. Su entusiasmo lo impulsó a encontrar formas ingeniosas de simular el estilo musical clásico y, en el proceso, creó algo que nunca antes se había visto. No pudo seguir el camino habitual debido a sus circunstancias musicales. A través de la música, pudo aliviar la molestia que tenía con su apariencia física. A pesar de que anteriormente había declarado, «Sentí que el mundo me había engañado», admitió que la música era su fuente más importante de salvación. Es posible que hubiera crecido hasta convertirse en un exjugador de fútbol más vendiendo seguros en algún pequeño pueblo si no hubiera estado severamente limitado por sus límites físicos.
En la época en que Claude era adolescente, su mundo ya estaba repleto de música. La primera vez que grabó fue con David Gates, un compañero de estudios y amigo suyo. Tenía 15 años en ese momento. La canción Joe Baby, que Gates compuso y a la que Claude contribuyó tocando el piano, fue solo el comienzo de un legado mucho más significativo. Esta canción, que se atribuyó por primera vez a The Accents, se publicó inicialmente en el sello Perspective Sound, con sede en Tulsa. Posteriormente, la canción fue lanzada nuevamente al año siguiente, y esta vez fue difundida por todo el país por Marty Robbins, quien trabajaba con la banda David Gates and The Accents en su compañía discográfica llamada Robbins Records. Después de graduarse de la escuela secundaria, Russell volvería a colaborar con Gates en la banda conocida como The Fencemen. Además, atribuyó su comprensión de los antecedentes de la música soul estadounidense a una radio AM Crystal hecha a mano. Expresó su agradecimiento por ello. En ese momento, los ojos de Claude ya no miraban hacia atrás, a pesar de que todavía estaba experimentando dificultades. La educación de Russell consistió en asistir a la escuela secundaria Will Rogers, ubicada en Tulsa, Oklahoma, y algunos de sus otros compañeros notables fueron Elvin Bishop y Anita Bryant, mientras tocaba como menor de edad con su banda, The Startlighters, en clubes locales. Usó una identificación falsa para poder entrar. Se hacía llamar Leon Russell. El nombre seguiría grabado en él mientras pasaba noche tras noche tocando en lugares con poca luz. Asistía a la escuela durante el día y jugaba hasta bien entrada la noche, por lo que simplemente no tenía tiempo para descansar. Dormí mucho en inglés, confesó, pero la música hizo que el cansancio valiera la pena. Los Starlighters, que además estaban formados por Russell, J.J., Cale, Leo Feathers, Johnny Williams y Chuck Blackwell actuaron en clubes nocturnos, bares y clubes nocturnos de la zona con su grupo. Blackwell declaró que Russell era especialmente bueno tocando jazz al estilo de Errol Garner durante la cena, pero luego, después de que todos terminaran de comer, irrumpía en Jerry Lee Lewis. Asistía a la escuela durante el día y jugaba hasta bien entrada la noche, por lo que simplemente no tenía tiempo para descansar. Trabajaba 6 o 7 noches a la semana hasta que salí de Tulsa a los 17. Trabajaba de 6 a 11 p.m. en una cervecería, luego de 1 a 5 p.m. en un club nocturno. Era un horario difícil de cumplir cuando iba a la escuela. Dormí mucho en inglés, confesó, pero la música hizo que el cansancio valiera la pena. Con un amor tan profundo por toda la música, era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzara un punto de inflexión en su carrera. El comienzo de la carrera de Mark Russell. Después de graduarse de la escuela secundaria, el camino lo llamó. Jerry Lee Lewis le ofreció una invitación a Leon para que fuera de gira con él y la universidad se le olvidó de la mente. Para Leon, ni siquiera había elección. Pensé que esta era mi oportunidad de comer en muchos restaurantes y viajar, compartió. El mundo le proporcionó dificultades interminables, pero la música se convirtió en su escape. Sin embargo, cuando finalmente llegó a Los Ángeles, las cosas no fueron nada fáciles. Debido a que las leyes sobre bebidas alcohólicas eran más estrictas, los lugares para actuar eran cada vez menos. León se encontró frente a un nuevo enemigo en forma de hambre. Llegué a California y se tomaron más en serio sus leyes sobre bebidas alcohólicas. Me morí de hambre porque a mi edad era mucho más difícil encontrar trabajo. California no era la tierra llena de oportunidades que esperaba que fuera, pero no iba a darse por vencido. En cambio, profundizó más y se concentró más en su oficio, estudiando guitarra con James Burton y buscando trabajo como músico de sesión. Describió sus años en el estudio como transformadores. Leon aprovechó la oportunidad de tocar con todos: Janie Dean, Ricky Nelson, George Harrison e incluso Barbra Streisand. Estaba en todas partes, perdiéndose en el fondo mientras añadía su magia a un sinnúmero de golpes. Pero incluso entonces, León estaba seguro de que no estaba destinado a residir en las sombras para siempre. Herb Alpert habló una vez de Russell. León estuvo en varias sesiones que produje con Tijuana Brass. Siempre iba vestido con traje y corbata, con el pelo corto y sin barba. Esto fue poco después de su llegada a Los Ángeles procedente de Oklahoma.
Hacíamos la misma rutina cada vez que empezaba a ensayar la música. Se sentaba al piano y siempre decía, no sé qué tocar. Y yo diría que esperen y vean si sienten algo. Y si no lo sienten, está bien. Simplemente me gusta tu energía en las sesiones. Bueno. Él siempre aportaba algo especial y afectaba el ritmo de una manera muy Leon Russell, que siempre fue única. Leon fue un músico maravilloso y tuvo un gran efecto en todas mis grabaciones. Su toque se puede escuchar en muchos discos de Tijuana Brass, incluyendo Crema Batida y Sabor a Miel. Para colmo, Leon era un auténtico caballero con un talento especial, y era una persona por la que tenía un gran sentimiento. Alpert terminó con cariño. Leon no estaba restringido a un solo tipo de sonido. Tenía la habilidad única de jugar todos. No importaba si era rock, blues, gospel o bluegrass. Pudo dominarlos a todos. El dolor en su vida lo había convertido a él y a su música en lo que era, dándole una profundidad que pocos podrían aspirar a igualar. Pudo convertir cada desafío, cada obstáculo en una melodía. Joe Cocker se encontró en una situación difícil en marzo de 1970. La inmigración estadounidense exigió que actuara de inmediato o enfrentaría la deportación. Algunos teorizaron que la verdadera razón por la que la gira fue tan apresurada era algo mucho más siniestro si Cocker no cooperaba. Sin otra opción, Cocker recurrió a Leon Russell para que lo ayudara a formar una banda para una gira que duraría 48 días y con apenas una semana para prepararse. No habría sido exagerado calificarlo de tarea imposible. Russell se quedó luchando por audicionar y ensayar músicos a toda velocidad. Finalmente logró lograrlo y el resultado fue Mad Dogs and Englishmen. Un grupo que creó un caótico torbellino de música que se convertiría en un momento crucial y definiría el género en los años venideros. A Russell se le asignó la tarea de encontrar una banda de 10 integrantes y formar un grupo de 10 cantantes de respaldo llamado Coro Espacial. En medio de toda la locura, Russell tomó el control. Cocker no era la mejor persona para liderar. Estaba demasiado inmerso en su consumo de sustancias para poder darlo todo. Cuando Russell preguntó una vez si la música sonaba bien, Cocker respondió, «A mí nunca me suena bien». Sin saber cómo responder, Russell tomó el asunto en sus propias manos. «Haré lo que quiera», pensó, y logró hacerlo. Russell reclutó a varios músicos de la banda de Delaney y Bonnie Bramlett. Preparó minuciosamente una gira cruda y eléctrica. Otra cantante de la gira, Claudia Lanier, recordó que Russell poseía un don especial. Pudo combinar el evangelio blanco con el evangelio negro, creando algo completamente extraordinario. Al ver la película del concierto de Mad Dogs and Englishmen, Elton John descubrió lo que otros podrían haberse perdido. Hay algunas personas que nacen para ser líderes de músicos, y él lo es. Era Leon a quien estaba mirando. Tenía el sentimiento de esa música. Joe era un cantante increíble, pero se notaba que era la banda de Leon, dijo. La carga de Russell sobre la música fue imperdible. Su presencia parecía más grande que la vida. Russell, vestido con buen gusto con un sombrero de copa y una camiseta de baloncesto que compró en una tienda de segunda mano, sabía muy bien cómo montar un espectáculo digno de recordar. «Soy actor», dijo. Solo estaba tratando de hacer un espectáculo. Mientras todo esto ocurría en el escenario, Russell también estaba trabajando duro en su álbum solista detrás de escena de los años 70, Leon Russell. Estaba lleno de colaboraciones de una combinación de algunos de los nombres más importantes de la industria musical como Bob Dylan, Eric Clapton, George Harrison y Mick Jagger. El álbum incluía 2 canciones que romperían el confinamiento del tiempo y se convertirían en favoritas incluso años después de A Song for You y Delta Lady. Estas pistas no eran solo canciones, eran entradas con música. Escrita en solo 10 minutos, A Song for You surgió directamente del ser de Russell. Una vez admitió que era como si viniera de otro lugar. Él mismo se sorprendió de lo rápido que se armó. El viaje de esa canción continuaría llevándola a nuevos altibajos a medida que fue versionada por 40 músicos diferentes, incluidos Ray Charles, The Carpenters, Elkie Brooks, Billy Eckstine, Donny Hathaway, Peggy Lee, Carmen McRae, Willie Nelson, Frida Payne,
Helen Reddy y las Tentaciones. La portada de Ray Charles incluso logró que le valiera un Grammy en el año 1994. Ya no era solo una canción escrita por Leon Russell, había cobrado vida propia. Delta Lady. Por otro lado, recibió vida por primera vez de la mano de Joe Cocker durante el Mad Dogs and the Englishman Tour. La canción contaba una historia llena de amor y anhelo. Aunque la versión que cantó Cocker tenía algunas letras alteradas, el alma de Russell se veía claramente en la canción. Fue un éxito inmediato que hablaba de un dolor de corazón indescriptible. A partir de ahora, Russell no tenía otro lugar al que ir que arriba. El continuo ascenso de Leon Russell. En la década de 1970, Russell era visto por todas partes. Él era quien tocaba el piano en Alone Together de Dave Mason y consiguió su primer éxito con The Letter interpretada por Cocker. Ese mismo año, Russell actuó en el Fillmore East, compartiendo escenario con Elton John. Era obvio que Russell ya no era alguien que actuaba en los costados, fuera de la vista. Estaba en camino de convertirse en una estrella por derecho propio. Todos sus conciertos fueron famosos por ser crudos, sin guión y honestos, reflejando al hombre mismo. George Harrison invitó a Russell a tocar en el concierto de Bangladesh en 1971. Fue un punto de inflexión en la carrera de Russell. El hombre no solo tocaba el piano, también tocaba el bajo y cantaba con Harrison y Bob Dylan. El álbum benéfico del concierto ganaría un Grammy al álbum del año en 1973, consolidando aún más la riqueza de Russell en la historia de la música. La década de 1970 transcurrió en medio de actuaciones, colaboraciones y sesiones de estudio. Algunos de los más notables son una entrevista para la revista Rolling Stone, temas producidos para Bob Dylan, el programa de David Frost en el que apareció con John, un especial de televisión de 1 hora sobre Casey Yett y más. Leon lanzó Leon Russell and the Shelter, que se convirtió en su primer álbum de oro. Trabajó con Freddie King, un famoso músico de blues, y exploró el mundo de la música country bajo el alias de Hank Wilson. Leon Russell se hizo conocido como un hombre con muchas caras porque nunca estuvo satisfecho con tocar en un género. Con el tiempo, lo que Leon construyó se convirtió en algo más que música. También compró propiedades en Oklahoma, que incluían el estudio de la iglesia donde grabó a algunas de las personas más famosas de toda la música, como Willie Nelson y Eric Clapton. Pero realmente, uno de los momentos más emocionantes en la carrera de Russell fue cuando filmaron Un poema es una persona desnuda. Despreciaba tanto el documental que se negó a que lo vieran. Durante 4 largas décadas, la película se mantuvo en secreto hasta que Russell finalmente cambió de opinión. Y luego tenemos el alter ego country de Russell, Hank Wilson. Hank cobró vida en la carretera en un viaje en el que Russell se había inspirado en las cintas de las paradas de camiones. Inicialmente fue un experimento de música country que se convirtió en algo más. Back, Volume 1 de Hank Wilson. Lanzado en 1973, se convirtió en un éxito. Y la primera canción, Roll in My Sweet Baby's Arms, se convirtió en un éxito menor. Fue una diversión llena de alegría en una carrera tan llena de momentos difíciles. Después de 3 años, Russell se reunió con Barbra Streisand y colaboraron para crear una canción llamada Lost Inside of You para la película A Star is Born. La banda sonora de esta película recibió una nominación al Grammy al mejor álbum de música original escrita para una película o especial de televisión. Ese mismo año, Russell también lanzó The Wedding Album, un álbum de estudio en el que había trabajado con su entonces esposa, Mary McCreary. Leon y Mary fueron los productores del álbum para cada canción excepto la última, que fue producida por su escritor, Bobby Womack. Las contribuciones de Russell a la música no fueron solo las que surgieron de sus canciones. Ayudó al éxito de Gap Band e incluso participó en la creación de Linn Drum Machines. Su visión distintiva sobre el ritmo y la sincronización del swing encontró su camino en la tecnología que cambió la forma en que se hacía la música. Russell siempre miraba 2 pasos hacia adelante, siempre descubriendo nuevas formas de dejar su legado. En la década de 1980,
El viaje de Leon Russell estuvo lleno de una buena cantidad de giros y vueltas, junto a personas como Aretha Franklin. Cantó para la campaña We Belong Together de ABC. Esta canción promocional reflejaba las mareas cambiantes de la televisión. Pero incluso entonces, mientras se encontraba en las pantallas de todo Estados Unidos, nunca comenzó muy lejos de su amor por las presentaciones en vivo. Las giras se habían convertido en algo así como un salvavidas. Pasó los primeros años de la década de gira con Newgrass Revival. Esta colaboración inesperada pero poderosa fusionó las líneas entre el country y el rock. El 1 de mayo de 1982, Russell subió al escenario en el tercer Tornado Jam anual de Joe Ely en Texas. Su presencia dio nueva vida a la multitud de 25,000 miembros, con artistas como Joan Jett y The Crickets compartiendo el centro de atención. Pero no importaba cuán grande o pequeño fuera el escenario, Russell siempre tocó durante toda su vida. Esa era simplemente su manera. Era la única manera que sabía. A pesar de su implacable agenda, Russell siguió creando nueva música, incluso cuando la industria cambiaba ante sus ojos. El lanzamiento del volumen 2 de Hank Wilson en 1984 tenía un sabor country personal, lo que marcó otro regreso de su alter ego. Este era el lado de León que seguía atrayendo a otras personas hacia él. El vaquero del piano mezcló en algún lugar entre honky tonk y gospel. A esto le siguió Solid State, un álbum de blues que se grabó en el estado de Tennessee. Como siempre, se encontró a Russell persiguiendo sonidos que nadie más podía precisar, vagando de un género a otro con practicada facilidad. En 1985, Russell estaba de nuevo de gira, y su nostalgia por la carretera lo atrajo de nuevo. El mismo año lanzó Best of Leon Russell, A Song for You, recordando su compleja y rica historia con una de sus mejores canciones. Pero incluso cuando interpretó sus grandes éxitos, Russell nunca miró hacia atrás. Los años continuaron con diversas giras con el músico Edgar Winter, donde realizaron espectáculos que iluminaron los escenarios de Estados Unidos y Canadá. La energía indomable de Winter, combinada con el juego constante y lleno de alma de Russell, dieron origen a una asociación que se mantuvo sólida durante años. Sin embargo, esto no continuó para siempre, ya que Leon Russell desapareció lentamente del centro de atención. ¿Pero cómo? Fading Away de Leon Russell. Avanzando un poco hasta la década de 1990, cuando Russell seguía creando, aunque más tranquilo esta vez, trajo nueva vida y energía a sus viejas canciones, agregando nuevas capas adicionales de significado a lo que ya le era familiar. Con la ayuda de Bruce Hornsby, en 1991, lanzó Anything Can Happen. Fue un regreso, pero no uno que esperaba que lo devolviera al centro de atención. A León nunca le interesó realmente llamar la atención. Estaba perfectamente satisfecho con que su música fuera la que hablara la mayor parte. Russell se volvió más reflexivo cuando llegaron los mediados de los 90. Fundó lo que resultó ser su sello discográfico y lanzó Choirs of Christmas. Este álbum instrumental se sintió como una carta de amor de Russell a sus raíces gospel. Pero incluso cuando vislumbró hacia atrás, el pasado siguió atormentándolo. Hank Wilson fue revivido una vez más en 1998 para Legend in My Time, en Hank Wilson Volumen 3. Un álbum que contaba historias de años perdidos y sueños que se desvanecen. En la década de 2000, León se estaba desvaneciendo como un recuerdo en la mente de la gente. Pero para quienes lo conocieron, la música de Russell nunca perdió el poder que alguna vez tuvo. Actuó en una mezcla ecléctica de festivales, locales pequeños y grandes escenarios, siempre con la misma pasión. Ya no perseguía la fama, solo perseguía la música. Sin embargo, con el tiempo, su salud empezó a empeorar y, en la década de 2010, la carrera de Russell enfrentó un nuevo declive. El músico Elton John, que anteriormente había sido telonero de Russell, contactó con él una vez más para proponerle trabajar juntos. Los últimos años de Russell estuvieron marcados por una luz brillante y solitaria, que fue su proyecto conocido como The Union, que se lanzó ese mismo año. Russell comprometió todo su ser en el álbum, lo que finalmente lo llevó a lograr su 6º disco de oro, a pesar de que estaba luchando contra una enfermedad.
Su primera nominación al Grammy fue por la canción If It Wasn't for Bad, que también fue cantada por Elton John. Su segunda nominación al Grammy fue por la canción Foggy Mountain Breakdown, que ganó el premio. Las canciones I Saw the Light, Heartbreak Hotel, A Star is Born Twice y This Masquerade, que ha interpretado Russell, le han valido más nominaciones para 5 premios más. El hecho de que el corazón de Leon Russell todavía latía con fuerza lleno de música quedó aún más demostrado por el hecho de que ganó en su 6ª nominación, lo que solo sirvió para solidificar aún más el concepto de que no importaba cuánto tiempo hubiera pasado. En el transcurso de sus últimos años, el escenario empezó a parecer más pesado y se hizo más difícil presionar las teclas del piano. Por otro lado, Russell continuó produciendo canciones a pesar de que padecía insuficiencia cardíaca y estaba bajo tratamiento con azúcar. Desde el momento en que respiró por última vez el 13 de noviembre de 2016, perseveró durante la agonía, negándose a disminuir el ritmo de ninguna manera. A la edad de 74 años, Russell murió en la casa en la que vivía en Mount Juliet, Tennessee. El 20 del mismo mes, se llevó a cabo un servicio conmemorativo público en el Centro Mabee de la Universidad Oral Roberts. El funeral de la celebridad se llevó a cabo en la Iglesia Bautista Victory. Ambos hechos ocurrieron juntos. Cuando Elton John se enteró del fallecimiento de Leon Russell, hizo el siguiente comentario. Mi querido Leon Russell falleció anoche. Tuve la suerte de tenerlo como guía y fuente de inspiración. Sin duda, siempre lo adoraré. Leon Russell era una persona muy querida, no solo entre sus seguidores, sino también entre sus compañeros de trabajo. Echemos un vistazo a lo que algunos de los miembros de su banda, Wrecking Crew, dijeron sobre él con la trágica noticia de que un individuo tan talentoso ha fallecido. Debido a que Leon Russell compartía una buena conexión con los otros miembros de Wrecking Crew, Cher finalmente tiene la oportunidad de hablar sobre Leon en esta entrevista específica. Según recordaba, Leon Russell era un hombre reservado. Nunca dijo la palabra boo a nadie. Ella afirmó que él simplemente había entrado en la habitación, tocado el piano y que eso fue todo. A continuación, Cher pasó a describir un hecho que ocurrió cuando, un día, las cosas empezaron a cambiar y Leon llegó al trabajo completamente ebrio. Es decir, enfatizó, completamente ebria. Luego, después de eso, se sentó al piano y, por primera vez en mucho tiempo, se puso a charlar de verdad, lo cual no era algo habitual. Había una expresión de confusión en el rostro de todos mientras lo miraban. ¿Lo has visto aquí? Con una sonrisa, Cher recordó el evento. El vocalista principal afirmó que Leon estuvo entretenido, pero que todo lo que pasó fue completamente inesperado. Como resultado, todos estaban en un estado de risa incontrolable hasta el punto en que comenzó oficialmente la sesión. Además, Philip, que estaba a cargo de la sesión, estaba dispuesto a volver a encaminar las cosas en la dirección correcta. Otra cosa que Cher recordó fue cómo Philip miró a Leon y dijo, «Leon, ¿alguna vez has oído hablar de la palabra respeto?» Y antes de apartar la mirada, en ese momento, Leon, que todavía estaba bajo los efectos del alcohol, saltó encima de su piano y gritó una blasfemia a todo pulmón. Este fue el momento que dejó a todos absolutamente sin palabras. Nadie pudo mantener la compostura. En un tono que era a partes iguales risa e incredulidad, Cher reveló que les tomó un cuarto de hora organizarse. El trombonista Lou McCreary recordó entonces a un Leon diferente. Un muchacho rural de Oklahoma que vivía en un hotel en ruinas en Sunset Boulevard. McCreary estaba familiarizado con el personaje de Leon. En el momento de su primera llegada a la ciudad ni siquiera tenía teléfono. Lou declaró que en el pasado simplemente vagaba por el estudio para conseguir conciertos donde pudiera. Le informamos, Leon, que si trabajas en este pueblo necesitas tener un teléfono para poder hacerlo. Riendo, él negó con la cabeza en respuesta. Pero así era Leon, un país por derecho propio. Tommy Tedesco, el guitarrista del equipo, lo siguió y le contó una historia sobre un día en que trajeron a Leon para una sesión con Glenn Campbell. En ese lugar, Leon tuvo una sensación de dislocación y comenzó a experimentar terror. Leon, toca lo que hiciste en Oklahoma, comentó Glenn sin demora.
Glenn no se mostró conmovido por la situación. No saben nada en este ámbito, y eso es precisamente lo que hizo León. Cuando jugaba en sus propios términos, todos sabían que eso era lo que lo diferenciaba del resto del grupo. Eso fue lo que lo diferenciaba de los demás. A partir de ese momento, la moda quedó arraigada en su mente. Después de eso, el baterista, Hal Blaine, dijo que siempre estaba impresionado por la habilidad de Leon para tocar el piano. Hal recordó que poseía el toque de ese encantamiento. El piano era de estilo rústico, sureño, y fue realmente impresionante en todo momento. No había mucho que León necesitara decir. Sus dedos eran los que hablaban todo y transmitían una gran cantidad de información. Además, Larry Levine no pudo evitar entusiasmarse con Leon. Recordó una sesión en la que León tocó el piano eléctrico junto a Al DeLory, simplemente llenó el sonido con su presencia. Larry no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó la canción que tocó con la guitarra acústica. Continuó tocando el instrumento. Su afirmación fue que León tenía manos capaces de alcanzar octavas. Después de eso, dijo, no hay nada mejor que eso. Era imposible enseñarle algo a León ya que la música estaba arraigada en su ser y estaba presente en cada nota que tocaba. Por último, pero no menos importante, Julius Vector reflexionó sobre un día en el que una orquesta compuesta por 80 miembros de la Sinfónica esperaba a León. Mientras todo sucedía, el reloj simplemente seguía corriendo. A pesar de que el reloj marcaba las 8, León todavía no lo consiguió. En el mismo momento en que la puerta se abrió lentamente con un chirrido, la tensión estaba a punto de alcanzar un punto de ebullición. Lean entró en la habitación, cojeando como suele hacer, y se dirigió hacia el piano con paso firme. No se pronunció absolutamente ninguna palabra. Después de abrir la tapa de su piano, se sentó en su asiento y comenzó a tocar el instrumento. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, la voz de Ben Barrett resonó en todo el estudio y era un sonido áspero y cortante. Mi consejo para ti, León, es que nunca más llegues tarde. No dio respuesta. Cerró el piano y salió cojeando de la habitación sin tocar una sola nota. En ese momento había abandonado la habitación. Después de su partida, reinaba un completo silencio en la habitación. En León se puede encontrar cierta cualidad. A pesar de que generaba ondas, se movía al ritmo de su tambor. La narrativa de León fue tan extensa que incluso los demás integrantes de la banda no pudieron evitar hablar de él mientras actuaban. Todos estaban de acuerdo en que León era único en su especie, un hombre que vivía su vida completamente según sus propios términos, incluso si trabajaba en un campo que a veces exigía conformidad. Si bien su música fue un elemento importante de su brillantez, sus peculiaridades e imprevisibilidad fueron igualmente importantes. A los otros miembros de Wrecking Crew, incluida Cher, les gusta la cualidad que posee. Era imposible negar su habilidad. A pesar de las dificultades que enfrentó, no importaba lo que sucediera a su alrededor. Cuando León se sentó al piano, ocurrió algo mágico. Cher pensó para sí misma que él era un auténtico pionero. A pesar de todo, nunca podrás olvidarlo. Además, León dejó una huella imborrable en todas y cada una de las sesiones, tanto a nivel musical como personal. Mucho después de que León abandonara la habitación, su presencia seguía sintiéndose. Tanto sus peculiaridades como su inteligencia se unieron para crear una persona que será recordada para siempre. León siempre supo aportar algo único a la música y, sin falta, dejó a todos asombrados, sin importar si estaba consciente o no. León era capaz de exigir atención incluso cuando estaba tranquilo y sereno. Todos los que se encontraban en su entorno inmediato quedaron cautivados por su música, que transmitía la esencia de su espíritu y hablaba por él. Está claro que Leon Russell era un hombre admirado por un gran número de personas, como lo demuestra el hecho de que sus antiguos compañeros de banda lo reconocieran. ¿Qué piensas de las sentidas palabras de Cher sobre Leon Russell? ¿Eras fanático de su música? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvide darle me gusta y suscribirse para recibir más historias del mundo de las leyendas de la música.